Para mí es un auténtico placer y es un lujo, estar con vosotros hoy. La pena es que no pueda estar de forma presencial, pero bueno, a ver si por fin el próximo año sí podemos hacerlo de forma presencial. Como muy bien has comentado, la idea es, bueno, pues dar unas pinceladas sobre las perspectivas de la economía. La documentación es extensa, no necesariamente iré viendo todas las páginas, pero creo que es importante acompañarse de un material como este. Vaya, la primera idea es que efectivamente el pasado año, aunque tenemos un cierto sabor agridulce, es importante señalar que el año pasado ha sido mejor de lo esperado en términos de crecimiento económico y se puede ver aquí. Aquí son las previsiones que se tenían en diciembre del 2020 y a la derecha tenéis, bueno, las previsiones que teníamos hace un mes, que son las mismas que las que tenemos ahora. Y vaya por delante un titular. Si hace un año y un mes pensábamos que en el 2021 la economía mundial iba a crecer al 5,3%, la realidad es que ha crecido, todavía no está el dato definitivo, pero sí se puede pensar que el año 2021 la economía mundial ha crecido un 5,8%. Por lo tanto, aquí hay dos titulares muy relevantes. Y es que la economía mundial en 2021 ha crecido más de lo que se esperaba al principio del año y sobre todo que ha crecido a una tasa superior a la del PIB potencial. Y esto, en nuestro modo de ver, como digo, es un elemento muy positivo. Es verdad que gran parte del protagonismo de este fuerte crecimiento económico ha estado vinculado a Estados Unidos. Una vez más, Estados Unidos sale antes de la crisis económica y Estados Unidos ha crecido al 5,8% respecto al 5,3% que se esperaba hace un año. Estados Unidos en el 2021 ha recuperado todo el PIB perdido. Estados Unidos está en una posición cíclica mucho mejor que la europea y esto es muy relevante y lo ha comentado Antonio. Sí se puede esperar que la Reserva Federal de Estados Unidos va a subir los tipos de interés y además lo va a hacer de forma más o menos intensa, pero porque su ciclo económico se ha recuperado de forma mucho más rápida que el nuestro, porque ese 5,8% contrasta con el 5,1% del área euro. Cuidado, no está nada mal haber crecido en Europa el 5,1%. Bueno, pero son 7 décimas menos. Y después de un año 2020 en el que la economía europea había caído más que la economía de Estados Unidos. Y en Europa, además, encontramos alguna decepción. Y dentro de esas decepciones del crecimiento económico está Alemania. Alemania este año, el año pasado, va a haber crecido a una tasa del 2,7%. Desde luego no es ningún crecimiento para tirar cohetes, o la propia economía española, sobre la que ahora hablaré. Por lo tanto, esta primera idea es importante, más allá de que el año ha sido mejor de lo esperado, más allá de que el PIB mundial ha crecido por encima de su potencial, es que ha habido un punto de decepción en Europa, especialmente en Alemania, especialmente en España, y eso va a provocar que nuestro ritmo de subida de tipos de interés no vaya a ser, y aquí ya va otro de los titulares. No, el BCE no va a subir los tipos de interés en el año 2022 y no tenemos claro que lo vaya a hacer en el 2023. La recuperación económica es un hecho que en media está por encima de lo esperado, insisto, en que ha sido algo desigual por países, y ahí podéis ver cómo la economía china, que es la que primero sufrió la caída del Producto Interior Bruto asociada a la pandemia, es la que más rápidamente se ha recuperado. Pero es verdad, y lo he comentado, España se ha quedado atrás. España ha sido la economía, sí, posiblemente junto con la India, junto con Perú y Portugal, ha sido la economía cuyo PIB más cayó por la crisis, llegó a caer hasta un 25%, y podéis observar en esta tabla la recuperación económica. Una recuperación económica, estas son las proyecciones del Banco de España, que seguramente tengamos que esperar hasta el segundo trimestre del 2023 para recuperar todo el PIB perdido, algo que China hizo prácticamente en junio del 2020, que Estados Unidos ha hecho en junio del 2021. Bueno, pues seguramente España tengamos que esperar a junio del 2023 para ver esa recuperación económica. Son muchos los motivos, pero también lo comentábamos antes, uno tiene que ver, bueno, pues con la estructura del PIB que tiene España, y en donde el sector turismo
bueno, pues pesa mucho, el turismo extranjero pesa mucho y fijaos cómo en estas previsiones del Banco de España, pues seguramente hasta el 2024 y ni siquiera se vaya a recuperar los niveles de turismo que teníamos antes de la pandemia. Este es un elemento diferencial de nuestra economía, el de una crisis en donde han sido más afectados una serie de sectores y aquellos sectores donde pesa más la presencialidad, pues evidentemente han sufrido más y por suerte o por desgracia en este caso, bueno, pues la importancia relativa de ese sector en España es clave. Con esto voy a terminar la exposición de la economía española, en donde decir fuimos una de las economías que más sufrimos, somos una de las economías más retrasadas en la recuperación, botella medio vacía, botella medio llena, bueno, pero crecemos. El año pasado se ha podido crecer al 4,5%, este año seguramente se vaya a crecer al 6%. Habrá que verlo, evidentemente habrá que confirmarlo, pero yo sí me quedaría con esa idea de que España va a poder crecer a tasas del orden del 6%. Bueno, junto con ese primer bloque que tiene que ver con el crecimiento económico y, bueno, la ligera sorpresa positiva, está claro que la gran sorpresa del año 2021 ha sido la inflación. Esperábamos, yo me acuerdo en la anterior conferencia, sí decíamos que había cierta lógica en pensar que hubiera un repunte de la inflación en el 2021, pero ha sido mucho más intenso y mucho más duradero. Hoy se ha publicado el dato de Estados Unidos de diciembre, por eso esto no está actualizado, en lugar de un 6,8 en noviembre, pues un 7% en diciembre, y el dato del área euro, aunque es preliminar, pero apunta a un 5%. Bueno, ya se va viendo que el repunte de la inflación cada vez es menor, que la tasa de variación de la inflación, que la segunda derivada, ¿verdad?, ya es negativa, sigue subiendo la inflación, pero cada vez menos. Pero evidentemente esto no debe de ocultar que hemos asistido a una sorpresa negativa en materia de inflación. Y en todos los países, aquí sí que no hay ninguna excepción. Y que este año empieza con una inflación más alta que la que podíamos tener esperada hace un año. Pero, y este es el otro punto sobre el que yo quiero llegar y me parece que es relevante, seguimos pensando que la inflación es transitoria. Ya sé que hay incluso algún meme y alguna broma al respecto, que los economistas llevamos mucho tiempo diciendo que la inflación, el repunte de la inflación es transitorio y no termina de materializarse. Pero esa es nuestra tesis central y la que comparten pues la práctica totalidad de organismos internacionales. Y espero que este gráfico se pueda servir para entender. Esta es la evolución de las previsiones, esta es la evolución de la inflación y de las previsiones para Estados Unidos y para el área euro. Fijaos como en las dos es prácticamente lo mismo. El punto de llegada en el que estamos hoy es más alto que el que se podía tener hace un año. Son previsiones en diciembre del 20, septiembre del 21, mayo 21, diciembre 21. Fijaos como evidentemente se han tenido que revisar al alza las previsiones para el punto actual, pero fijaos como las previsiones para el último trimestre del 2022 prácticamente no se han revisado. Y esta es la idea un poquito más, tal vez, en Estados Unidos, pero esto es una idea importante y es base, podemos discutir luego en el turno de preguntas si queréis, pero es una de las tesis centrales. La inflación, estamos en un momento de máximos inesperado por su cuantía, pero no deteriora una visibilidad para pensar que a finales de este año la inflación va a irse a los niveles en línea con los objetivos de los bancos centrales, al menos en Europa. Es decir, ¿dónde está el titular? El titular es, después de una inflación en la última década por debajo de los objetivos del Banco Central, en media en Europa el 1,5%, nos adentramos en un lustro en donde la inflación va a estar en línea con el objetivo del Banco Central Europeo. Después de una década con una inflación del 1,5%, nos vamos a un lustro con una inflación del 2%. Nos vamos a un lustro con un crecimiento en línea con el potencial y una inflación en línea con el objetivo del Banco Central Europeo. Y estos titulares son válidos. Y ahí surge el debate. ¿Cómo debe de reaccionar un banco central ante una economía que crece en línea con el potencial y que tiene una inflación en línea con el objetivo? ¿Cómo debería reaccionar el BCE a la combinación
de un crecimiento del PIB del 2,5 y una inflación del 2%, bueno, pues tirando del manual macro convencional, los tipos deberían irse a la zona del 2,5, del 3 o del 4%. Y eso sería esta conferencia la estuviera haciendo hace 10 años, seguramente se la haría, pero hoy las cosas han cambiado y lo ha comentado también muy bien Antonio. Hoy tenemos un nivel de endeudamiento público que nos puede parecer bien, nos puede parecer mal, pero condiciona la política monetaria. El Banco Central Europeo ha reorientado sus prioridades de política monetaria y ha pasado de una prioridad hacia el ahorrador, una prioridad de tratar de evitar un repunte de la inflación excesiva, de tratar de mantener el poder adquisitivo del ahorrador. Las políticas monetarias en los últimos años han estado enfocadas en el cuidado del ahorrador, pues ahora han pasado a estar más enfocadas en el cuidado del endeudado. E insisto, nos puede parecer bien, nos puede parecer mal, pero aquí estamos un poco para intentar anticipar qué es lo que va a pasar y cuál ha sido el cambio de visión de los bancos centrales en general y del Banco Central Europeo en particular. Y el Banco Central Europeo está mucho más preocupado por el crecimiento, está mucho más preocupado por el nivel de deuda que por el nivel de inflación. E insisto, todo esto pasa por la idea de que, si la inflación se enquistase en el 4 o en el 5%, tal vez cambiaría el discurso. Pero la tesis central es que este repunte es transitorio y se va a ir hacia el 2%. Y también lo decía muy bien Antonio, existe un riesgo de que se enquiste por efectos de segunda ronda, muy de acuerdo, pero hoy por hoy parece que esos riesgos no son tan importantes. Quiero dedicarle unos minutillos a hacer un diagnóstico, un análisis de cuáles han sido los motores del repunte de la inflación, porque ellos son los que nos llevan a manejar nuestra previsión de ese repunte transitorio. Bueno, ha habido 3 factores, un efecto base, unos factores de demanda y unos factores de oferta. Los factores base ya están desapareciendo. Sucede que es que hace un año comparábamos un precio del petróleo en 50 o incluso hace un año y medio, fijaos cómo el petróleo estaba en 30, cómo las materias primas estaban en niveles pues del 50% más bajo que estaban ahora y por lo tanto ha habido un efecto base puramente estadístico, que es el que estamos teniendo ahora. Este gráfico del Banco de España lo pone también muy claro, ¿no? Fijaos cómo el efecto base está presionando al alza la inflación del orden de 1 punto o 1 punto y pico. Y eso tiene que ir disipándose. También con el tema de la electricidad, del gas natural, de los derechos de emisión de CO2. Insisto, esto no va tanto del nivel en el que están, sino de la tasa de variación. La inflación es la tasa de variación. Para que siga habiendo una inflación del 6%, es que tiene que seguir habiendo una variación tan alta de los precios. Y está claro que en las materias primas, el petróleo se podría ir a $130, pero tendría que irse a $130 para que la variación fuese tan importante como la que hemos tenido en los últimos meses. Y como digo, los factores de efecto base se están ya disipando, se van a disipar desde fundamentalmente en esta primavera. Y luego ha habido un factor de demanda. Lo he dicho al principio, nos ha sorprendido la recuperación económica, sobre todo en la primera mitad del año. La economía mundial ha crecido mucho más de lo que podíamos esperar. Insisto, aunque tal vez no teníamos la percepción por el sesgo español, pero la economía mundial ha crecido más de lo que se podía esperar. Había un tirón de la demanda, hubo un tirón de la demanda, especialmente en la primera mitad del 2021, y eso ha tenido su efecto sobre la inflación. Unos factores de demanda, que no es que lo pongamos en un verde, como si ponía los efectos base, pero lo ponemos en un naranja. Ahora la economía mundial va a seguir creciendo, pero va a crecer en línea con el potencial. No va a crecer por encima del potencial. ¿Dónde están los factores poco más preocupantes, podríamos decir? También lo ha dicho muy bien Antonio, los factores derivados de la oferta, los factores derivados de los famosos cuellos de botella. Básicamente lo que nos ha pasado a los economistas es que, bueno, a los economistas y a los empresarios y a los que están en la función de producción, ha sorprendido el repunte de la demanda
y la industria no ha sido capaz de hacer frente a ese fuerte incremento de la demanda. Ya está, ha habido ese problema, ha habido una falta de previsión en la reacción de la demanda. Esta ha sido importante y la función de reacción de la oferta no estaba preparada. También porque había ciertas fábricas que habían cerrado por el COVID, también porque ha habido algún problema de suministro, también porque ha habido, bueno, en fin, problemas de la oferta, también porque se ha producido eso que se llama el efecto látigo, ¿no? Y es que si yo estoy acostumbrado a pedir 3 y de repente pido 3 y mi proveedor no me abastece, pues al siguiente, en lugar de pedir 3, pido 6, porque tengo miedo de que no vaya a tener y porque además tengo que recomponer inventario. Bueno, y eso es lo que ha pasado. Ha habido ese efecto látigo que ha llevado, que ha llevado a un aumento de la demanda para tratar de compensar unos inventarios que estaban en zona de mínimos. Sea de por uno u otros motivos, hemos asistido a problemas de oferta que se han trasladado. Fijaos este gráfico, Baltic Dry Index, el coste de transporte de las mercancías en barco. Esto de repente, en la primera mitad del 2021, fijaos el fuerte encarecimiento, pero fijaos lo que estamos teniendo ya en el inicio de este año, incluso en la parte final. Este gráfico es muy importante, puede parecer muy técnico, pero es el coste del transporte, el coste de flete. Fijaos el hundimiento. ¿Eso que nos está viniendo a decir? Que aunque los factores de oferta persisten, empiezan a mitigarse. Si yo tuviera que simplificar cuáles han sido las excusas, voy a decir, para que hayamos fallado en la previsión de la inflación: fuerte encarecimiento de las materias primas, fuerte tirón de la demanda, pero sobre todo estos factores de oferta que eran absolutamente inesperados y que ha habido, por ejemplo, problemas en la entrega de semiconductores, de coches, de muebles y demás. Hombre, ¿qué se puede pensar? Que estos factores de oferta, que estos cuellos de botella también están empezando a minorar, ¿eh? Y esto sí que lo hemos visto en las últimas semanas del pasado año. No lo sé si ahora con la nueva oleada del COVID, hombre, parece que esta oleada del COVID no tiene ese efecto sistémico de paralización de la economía, ¿no? En definitiva, claro que sí, claro que en un escenario de crecimiento económico en línea con el potencial hay un factor de riesgo que se llama la inflación. Este puede ser un cuadro de seguimiento de ese riesgo de inflación, pero fijaos como algunos de estos indicadores se están empezando a moderar y estos son argumentos que nos permite pensar, como digo, esa tesis central de que la inflación se va a ir poco a poco moderando. Es verdad que el crecimiento de los agregados monetarios ha sido espectacular, el grado de inyección de liquidez, luego lo veremos, por parte de los bancos centrales ha sido espectacular. Bueno, aquí tablas y gráficos de lo que os decía, de seguimiento de materias primas para ser conscientes de eso que hemos observado. ¿Y qué opinan los mercados? Bueno, no solo los economistas, analistas macro podemos pensar, o los bancos centrales, que la inflación se va a moderar. Bueno, veamos qué opinan los mercados. Hay un indicador que son las expectativas de inflación. Esto cotiza, uno puede comprar y venderlo a través de un swap de inflación, o se puede comprar un bono vinculado a la inflación y se vende el futuro sobre el tipo de interés nominal y tiene una medida de las expectativas de inflación. Bueno, pues ahí lo podéis ver. Las expectativas de inflación a 10 años en Estados Unidos, un 2,51. Las expectativas de inflación para Alemania en los próximos 10 años, un 1,74. A 2 años, un 1,88. Fijaos de nuevo, y esto es muy importante con lo que decía Antonio y cuando luego entremos un poco más en política monetaria. ¿Por qué la Fed sí va a subir? Porque su ciclo económico es mucho más dinámico que el nuestro. Y porque allí la inflación sí que es algo más alta que aquí. Allí las expectativas de inflación en los próximos 10 años son un 2,5 por encima del objetivo. Fijaos como en Europa no. En Europa o en Alemania en concreto, la inflación que sí, que ahora está en el 5%, pero fijaos como a 2 años se espera una moderación de ese repunte de la inflación. En definitiva, otro argumento, otra opinión más, la de los mercados financieros, que apuntan a que ese repunte de inflación en la que estamos es transitorio.
Aquí tenéis un poco más de documentación para que luego, si lo queréis mirar con tiempo en vuestra casa, es una vinculación, es una correlación entre inflación, expectativas, pues para ver cómo esto sí se ha roto un poco, ¿no? Y que a pesar de estar en una inflación en máximos, las expectativas no necesariamente están en zona de máximos, ¿vale? Y esto es muy relevante y avala un poco esa tesis central que yo he estado manejando hasta ahora de una inflación que poco a poco se va a ir normalizando, ¿no? Bueno, ante este escenario, ¿qué van a hacer los bancos centrales? Bueno, pues sí, ese proceso de normalización. Pero cuidado, de todos, y quiero insistir en esto, salvo seguramente el Banco de Suiza, el Banco de Japón y el Banco Central Europeo. Ya lo sé, ya sé que el Banco de Nueva Zelanda, que el Banco de Noruega, que el Banco de Inglaterra han subido ya los tipos de interés. Ya sé que la Reserva Federal de Estados Unidos está preparando el terreno para hacerlo el próximo mes de marzo. Pero insisto, y ahí va nuestra tesis, en el caso del Banco Central Europeo pensamos que no va a tener esa réplica. Sí en otros bancos centrales de países emergentes, México, Chile, Colombia, Brasil, Rusia, no el caso de Turquía, que va un poco a su aire. Bueno, sí que hay economías emergentes donde el repunte de la inflación es más intenso, donde la debilidad de sus divisas son mucho más importantes y así allí sí es justificable una subida de tipos de interés. Quiero insistir con esto porque sé que es algo que cuando lo comentamos más polémica genera. ¿Cómo es posible que diga AFI que el Banco Central Europeo se va a mantener en su isla y que con subidas de tipos de interés prácticamente en todos los casos, cómo es posible que el BCE no lo vaya a hacer? Bueno, porque hay una serie de argumentos y también hay un poco de truco, porque el BCE nos lo dice, Lagarde insiste en que no esperemos esa subida de los tipos de interés. La Fed inicia el tapering, inicia esa reducción del volumen de compras de bonos. Ya lo anunció en octubre, va a ir reduciendo el volumen mensual de compra de bonos y en diciembre ha acelerado el ritmo al que va a reducir la compra de bonos, después de haber sido tremendamente agresivo comprando bonos desde que se inició la pandemia. Bueno, pues ya hay una fecha de caducidad y de finalización para la compra de bonos por parte de la Reserva Federal, marzo del 2022. Esta es la evolución del tamaño del balance de la Fed. Esto ha sido el incremento que han hecho por el COVID y esto es lo que hicieron en la anterior crisis. Fijaos cómo el incremento del balance en la crisis COVID ha sido de una intensidad superior a lo que se hizo en la anterior crisis y además en un tiempo más corto. Y lo que viene a decir la Fed es que de momento va a parar este incremento del tamaño del balance y tal vez pueda empezar a reducir el tamaño del balance como ya hizo, y lo podéis observar, en el año 2018. Bueno, esto seguramente va a suceder, seguramente la Reserva Federal, bueno, con toda seguridad va a reducir el volumen de compras, va a parar el incremento del tamaño del balance y, no lo sé, en el 23, en el 24, iniciará un proceso de reducción como el que hizo entre el año 2018 y el año 2020. Y sí, ahí está la subida de los tipos de interés, en ese ejercicio de transparencia total que hacen los miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos. Cada punto es un voto y fijaos cómo la mayoría de los miembros están pensando en 1, 2, 3 subidas, como incluso hay 2 personas que hablan de 4 subidas. Es verdad que hay una que habla de una única subida y que no pararía aquí, sino que seguiría en el 2023, luego en el 2024, para llegar a un tipo de interés del 2,5%. Y esto es muy relevante, porque aunque podamos aceptar que la Fed va a subir los tipos de interés, fijaos cómo ahí a medio y largo plazo de lo que está hablando es de un tipo del 2,5%. Claro, un tipo neutral del 2,5% es bajísimo. Cuidado, un tipo neutral del 2,5% con una inflación del 2,5%. Antes hemos visto que el mercado está descontando a 10 años para la inflación de Estados Unidos un 2,5%. ¿Y ese va a ser el tipo de intervención de la Reserva Federal? Pues sí.
algo está cambiando en las políticas monetarias. Las políticas monetarias no cuidan ya tanto del ahorrador, sino que ahora cuidan más del endeudado. Claro, el endeudado son los estados que tienen unos ratios de deuda sobre el PIB del 120, del 130, y eso es lo que ha cambiado por la anterior crisis, por la actual. En el año 2008, el nivel de deuda sobre el PIB era del 50, del 60%, hablo del nivel de deuda pública. Bueno, entonces los bancos centrales, con una inflación del 2 y un crecimiento del 2, te ponían los tipos en el 4. Hoy no. Hoy con un nivel de deuda en el 120% del PIB, con un crecimiento del 2 y una inflación del 2, te ponen los tipos en el 2%. Y esto es una de las transformaciones. La función de reacción de los bancos centrales se ha transformado debido al elevado y abultado endeudamiento público de los estados, asociado a la crisis financiera 2008-2009 y asociado a la crisis COVID. Insisto, nos puede parecer bien, nos puede parecer mal, pero yo no estoy aquí para valorar si a mí como economista me parece bien o mal. Estoy para intentar, como decía al principio Antonio, predecir, anticipar qué van a hacer los tipos de interés. Y en eso mandan los bancos centrales, y los bancos centrales han cambiado claramente su discurso. Lo ha hecho la FED, pero lo ha hecho el Banco Central Europeo, ¿no? El Banco Central Europeo, bueno, que mantiene una previsión de crecimiento del PIB para este año, lo he dicho antes, un 4,2, no está nada mal que el PIB europeo crezca al 4,2, una inflación que este año se nos puede ir a la zona del 3, pero para luego volver hacia esa zona del 2%, que ya hemos comentado. Y el BCE lo que dice es, bueno, voy a finalizar el programa ese de compra de bonos que hice en marzo del 2020. Va a durar 2 años, termina ahora en marzo del 2022, el BCE ha comprado 1,8 billones y ese programa termina. Pero va a intensificar las compras vía ATT, que es el otro programa que tenía. Bueno, de tal forma, y ahí tenéis un poco todos los números por quien quiera entrar luego a verlo con más calma, el año pasado el BCE compró 1 billón de euros en bonos, una cifra espectacular. Este año va a comprar menos, pero este año va a comprar 600.000 millones de euros en bonos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que este repunte actual que estamos teniendo estos días en la curva de tipos, el Bund alemán acercándose hacia el 0%, el español hacia el 0,70 o 0,65, el italiano ha llegado a tocar el 1,20. Pensamos que mucho más repunte no va a haber en Europa. Por más que el americano sí pueda irse hacia la zona del 2%, porque allí su banco central sube, porque allí su banco central deja de comprar absolutamente bonos. Pues aquí el BCE este año va a seguir comprando 600.000 millones. Y por lo tanto, latir mucho entendemos que no puede repuntar, porque el flujo comprador del BCE va a persistir. Además, insisto, de un discurso que es claramente menos tensionador el del BCE. Dejadme que avance y ponga este esquema que he utilizado mucho durante esta crisis, y es, bueno, pues cómo todo ese dinero que ha creado el Banco Central Europeo en esta crisis, antes he puesto el balance de la FED, este es el balance del BCE, ha creado 3,7 billones de euros desde marzo del 20, desde que se inició la pandemia. En los 2 años ha creado 3,7 billones. Fijaos que en la anterior crisis, bueno, llegó a crear 1,5 en 4 o 5 años, esta vez 3,7. Esta vez el BCE no se le puede achacar que no haya utilizado la máquina de los billetes. Esos 3,7 han tenido 2 finalidades. 1,6 billones se lo ha prestado a los bancos, 2,1 a la compra directa de bonos. Pues bien, este es el dinero inyectado a los bancos, espectacular, 1,6 billones, que los bancos tendrán que devolver. Pues bien, ese 1,6 billones ha llegado a la economía real. A mí esto es otro elemento que ahora ya tenemos datos. Antes podía haber sido, bueno, pues tesis o esperanzas, ilusiones, ahora es una realidad. Fijaos, este gráfico de la economía española es muy bueno. Aquí tenéis la brecha de producción, la crisis económica,
esta crisis económica ha sido más intensa que la anterior, o si queréis, de una cierta magnitud parecida. Pero esta vez la crisis duró 3 meses, entendida como caída del PIB, y la anterior crisis nos duró 5 años. Aquellos brotes verdes que luego no germinaron y demás, la anterior crisis, 5 años. 10 puntos porcentuales de caída del PIB, 5 años, ahora 3 meses. ¿Veis la línea roja? La línea roja es qué pasa con el crédito bancario. Claro, el crédito bancario en la anterior crisis acompañó a la crisis económica y seguramente se autoalimentaron. La crisis económica se intensificó por una restricción de financiación. Ahora no, ahora no. Y este es un elemento, esta vez los bancos no han sido un problema. Esta vez han sido parte de la solución. Esta vez les ha pillado con un nivel de solvencia espectacular y eso ha permitido que gran parte de esta liquidez inyectada por el BCE, de los 3,7 billones creados, 1,6 billones se los ha prestado a los bancos y los bancos han hecho llegar ese dinero a la economía real, fundamentalmente a pymes, a autónomos. Es verdad que no solo gracias a su solvencia, gracias al BCE, y gracias a los avales de los estados. Bueno, evidentemente, esta crisis nos deja una serie de aprendizajes y de experiencias para las próximas crisis que son súper útiles. Tienes que tener a tu banca con un nivel de solvencia alto, de tal forma que la inyección de liquidez, que no de capital, de liquidez del Banco Central, si además encuentra el aval de los estados, permiten que al menos no haya credit crunch, de tal forma que eso no sea un elemento de perturbación adicional sobre la economía. Los estados, claro, se han podido financiar sin ningún problema, han podido endeudarse sin ningún problema. Algunos dirán que ese es el problema. Bueno, no lo sé, luego si queréis el debate podemos discutir. ¿Qué ha sucedido? Bueno, ahí tenéis el gráfico del nivel de deuda pública y cómo se ha ido a niveles máximos. Este es el endeudamiento, el aumento de la deuda asociado a la otra crisis y a la actual. En términos medios, un 10% del PIB. Pero fijaos este dato. Este dato es el gasto en intereses de la deuda. Resulta que, por ejemplo, el Tesoro español se gasta menos en intereses de la deuda ahora que antes de la crisis, que del año 2013 o 2011. Esto es singular y esto es paradójico. Claro, ¿a qué se debe? Aunque mi volumen de deuda es muy superior, claro, el tipo de interés que paga el Tesoro español es cero, o incluso negativo en un muy buen tramo de la curva. Esto es lo que ha buscado el Banco Central Europeo. Claro, esto es negativo para el ahorrador, esto es negativo para el cliente, para el inversor que compra deuda pública. Es muy bueno para el Estado. Por eso decimos, ¿qué ha hecho el Banco Central Europeo? Inyectar liquidez, crear liquidez, perdona, y destinar 2 billones de euros de esos 3,7 a comprar deuda pública. ¿Para qué? Para que los estados no tengan que pagar una alta carga de intereses sobre la deuda. Sí, y ya sé, y algunos dirán, bueno, eso ahora, pero el día que suban los tipos de interés, bueno, por eso no van a subir mucho los tipos de interés, porque el Banco Central Europeo y similares no quieren que este volumen de carga de la deuda, de interés de la deuda, suba mucho. ¿Qué tendrán que hacer los estados? Y ojalá suceda, pues que vayan reduciendo el nivel de endeudamiento que tienen. Pero fijaos, estos son los gráficos que vienen a demostrar lo que antes he comentado. Inflación, área euro. Históricamente había una correlación entre inflación y tipo de interés. De hecho, el tipo de interés solía estar por encima de la inflación. Un ahorrador tenía garantizado el poder adquisitivo, dado que el tipo de interés era más alto que la inflación. Los bancos centrales eran aliados del ahorrador. Esto empieza a cambiar en el 16, en el caso de Europa, el BCE te pone los tipos en negativo y bueno, no era muy grave porque la inflación no fue muy alta, un 0, un 0,5, un 1, un 1,5. Pero ahora el COVID, ¿qué es lo que provoca? Que aunque en el 21, 22, 23 y 24 la inflación vaya a repuntar, el Banco Central Europeo no va a subir los tipos de interés. Este es el cambio de orientación de la política monetaria, de priorizar al ahorrador, de poner unos tipos de interés reales positivos, a priorizar al endeudado, porque estos son
los estados. Y eso nos lo dicen claramente, los bancos centrales, y forma parte de la tesis central de por qué pensamos que en Europa no va a subir los tipos de interés el BCE. Y fijaos que lo ponemos allí en el 23 a finales y bueno, ya veremos. Tal vez sí, en Estados Unidos, donde, como decía antes, las perspectivas son distintas. En este escenario relativamente favorable para el crecimiento, es obvio que hay que analizar qué pasa con el riesgo geoestratégico. Hay que dedicar un minutín en la documentación que os paso. Aquí tenéis un poco la lista de elementos que hay que seguir. Bueno, aquí pone BlackRock, pero no, estos son los nuestros. Los indicadores, los factores de riesgo que hay que seguir. Y aquí hay otro factor importante: Rusia, Argelia, Marruecos, China, Kazajstán, en fin, yo creo que esto hay que seguirlo de cerca. Aquí sí, este es el indicador de riesgo geoestratégico de BlackRock, que es el que nosotros utilizamos y que es útil para poder ver de un vistazo cuál es la situación del riesgo geoestratégico. ¿Qué pasa con las disrupciones tecnológicas? ¿Qué pasa con los ciberataques? Una palabrilla que igual antes nunca manejábamos, pero ahora hay que meterlo como factor de riesgo. La COVID, bueno, yo creo que la COVID, y con todo el cariño y respeto del mundo, ya no tiene efecto sistémico. A la hora de hablar de economía y mercados, yo creo que ya su efecto es menor, pero sí los ciberataques. Sí, esa tensión entre Estados Unidos y China, Corea del Norte, atentados terroristas, crisis políticas en economías emergentes, tensión en el Golfo, y esto sí, a la derecha, cambio climático, ¿no? Aquí yo tampoco quiero entrar mucho en esto, y además tiene connotaciones ideológicas y desde luego no quiero que se vea así. Bueno, sí existe un cierto riesgo de cambio climático, cierto o real, pero ¿por qué sí lo quiero comentar? Porque el Banco Central Europeo lo tiene muy claro y ellos consideran que es un sí. Y consideran que hay que en Europa vamos a descarbonizar la economía. Uno, porque nos preocupa el medio ambiente, y dos, de paso, porque así no dependemos de Rusia ni de Argelia, que cuando Europa se descarboniza o quiere descarbonizarse, no solo es porque tengamos más concienciación ecológica, que tal vez sí, sino porque tenemos una dependencia de los hidrocarburos de terceros países brutal. Y bueno, pues eso es importante que nos lo quitemos de encima. Pero hay que gastarse mucho dinero. Vamos a necesitar mucho dinero para descarbonizar la economía europea. Pues también en eso el Banco Central Europeo entra. Y también en eso va a condicionar su política monetaria. Insisto, nos puede parecer bien, mal o regular, pero el BCE nos lo dice. Voy a echar una mano al proceso de descarbonización, que va a exigir una importante inversión, que va a exigir un importante endeudamiento adicional, no solo de los estados, sino de los agentes privados, pero también de los estados. Y les voy a ayudar a los estados en la financiación de ese dinero que necesitan para financiar la descarbonización. Y flaco favor haría subiendo los tipos de interés. Claro, fijaos, otra vez, la reorientación de la política monetaria, mucho más preocupada del crecimiento económico que el de la pura inflación. Y estos otros aspectos que, como digo, tenemos que tener bien en cuenta. Vale, bueno, de mercados financieros, el año pasado ha sido muy bueno, ¿no? Una cartera mixta pues ha ganado entre un 2,6 y un 10%, sin ninguna duda, gracias a la evolución de la renta variable, que el pasado año pues subió del orden del 20-25%. No es posible pensar que las bolsas este año van a volver a subir ese 20 o 25%. Ahí tenéis un poco gráficos de evolución en el año de distintas categorías de activos financieros, simplemente como un balance, de cómo ha sido el pasado año, para anticipar que este año pues no va a ser tan bueno. No puede ser que la renta variable vuelva a subir un 20% como el pasado, ¿no? ¿Dónde quiero yo aquí entrar? Tenéis gráficos de evolución de distintos índices y demás.
Bueno, quiero entrar a hacer un análisis de qué es lo que provocó la subida de la bolsa el pasado año. El brutal crecimiento de los beneficios empresariales. Si el PIB mundial ha sorprendido con un avance del 5,8 respecto al 5,3 que se esperaba al principio de año, los beneficios empresariales han crecido un 50% en el 2021 frente al 18% que se esperaba al principio de año y la caída del 17% del 2020. Por lo tanto, los beneficios han sorprendido muchísimo al alza, creciendo más del doble y recuperando claramente los niveles del año previo a la pandemia. Por lo tanto, el brutal crecimiento de los beneficios empresariales como el principal factor director al alza de las bolsas, de las estadísticas para todos los mercados. Claro, ya no se puede esperar eso este año. Este año las previsiones anticipan un avance del BPA del 6, del 7, del 8. Que no está mal que los BPAs crezcan un 6, un 7, un 8, pero evidentemente no es un más 50. Y unos ratios de valoración que han caído. ¿Cómo es posible que subiendo la bolsa un 20% el pasado año, los ratios PER hayan caído? Pues porque los beneficios han crecido un 50%. Ese ha sido el principal factor director. Ahora bien, los ratios PER, aunque hayan caído, tenemos que advertir de que están por encima de las medias históricas. Y aquí es donde tenemos, permitís el carrillo, el corazón partido. Pero claro, tenemos unas bolsas cuyos beneficios van a crecer, no al 50, pero van a crecer, factor alcista en bolsa, en precio, pero unos ratios de valoración que son exigentes. No están tan altos como hace un año y pico, pero no están mal. Conclusión de todo esto, pensamos que las bolsas van a subir, pero que las expectativas de rentabilidad pues claramente son menores, un 5 o un 6%. ¿Dónde podemos, qué perspectivas tenemos para el mercado de renta fija? Bueno, pues antes ya lo he comentado. El año pasado subieron los tipos de interés, se sufrieron pérdidas en renta fija de entre el 2, 2,5% y mucho nos tememos que este año, al menos en la curva americana, algo así va a pasar. Es verdad que el tipo a 2 años allí ya está en el 0,90 y eso podría ser atractivo para un inversor europeo, aunque tiene que asumir el riesgo de tipo de cambio. Para un inversor americano, bueno, pues un 0,90, ¿quién lo pillara aquí, ¿no? Sí que pensamos que puede continuar ese repunte de tipos de interés en Estados Unidos y además con algo de aumento dependiente. Lo que nos ha sorprendido es el proceso tan temprano de reducción dependiente en la curva americana, ¿no? Y eso pensamos que debería de revertirse. En el caso de la curva europea, bueno, pues el 10 años alemán yéndose hacia la zona del 0%, pero aún así uno no puede esperar obtener mucha plusvalía en una curva alemana que está en tipos negativos. ¿Dónde hay que irse para intentar captar algo de rentabilidad? Bueno, pues en las curvas de la periferia. Y fundamentalmente, lo he comentado antes, en el caso de Italia. Bueno, pues en Italia a 10 años al 1,20%, bueno, aquí sí algo de rentabilidad ya se puede obtener. Pero sería de las pocas activos en deuda pública que podemos tener algo de expectativa de rentabilidad, la curva italiana. Y hay que irse a renta fija privada para intentar captar algo de rentabilidad. Pero ni siquiera el investment grade. Porque claro, el grado de inversión, y eso que han repuntado un poco los diferenciales, pero te está pagando 50 puntos básicos. Con un tipo base negativo, pues un investment grade te está pagando un 0,30. Pues tampoco es para tirar cohetes. ¿Dónde hay que irse? Pues al high yield. Hay que irse al riesgo de crédito. Y aquí sí, en renta fija, y esto pensamos que se va a replicar en el 2022, renta fija en su conjunto,
Se va a perder dinero en deuda pública, en triple A, doble A y A, y hay que irse al riesgo de crédito, o bien el puro high yield, o bien, que son los gráficos que tenéis ahí, la renta fija subordinada, bien sea cocos bancarios, con tires al 4%, o bien híbridos corporativos, es decir, emisiones de compañías, grado de inversión, Telefónica, Iberdrola, Repsol, Enel, de France, que son emisiones híbridas, que en caso de un problema de solvencia, bueno, pues se pueden convertir en acciones. Eso te está pagando el orden del 4%. Ahí tenéis, os he puesto algunos ejemplillos de fondos de inversión que nosotros utilizamos para la compra. Ahí es donde puede haber algo de rentabilidad. El 2021 ha sido un año extraordinariamente bueno en mercados financieros. Tal vez porque el PIB mundial ha sido mejor de lo esperado y porque los beneficios empresariales han sido mejores de lo esperado. Para este año no podemos esperar una rentabilidad de las bolsas tan altas. Con un 5 o un 6% nos conformamos. Este año las bolsas tienen que asumir el endurecimiento de la política monetaria de la Fed, aunque en cierto modo ya está bastante descontado. En renta fija, pensamos que la deuda pública va a repetir lo observado el pasado año. Un repunte de tipos, 20, 30 puntos básicos, aunque con algo de aumento dependiente. Solo encontramos valor en la deuda pública italiana. Sí entendemos que tiene valor el riesgo de crédito, e igual que el pasado año el high yield te dio un 2,5, la renta fija híbrida subordinada 3, los cocos un 4%, que es el activo en el que uno puede estar. ¿Qué pasó en el 2021? Que en la gestión de carteras tuvimos un impulso adicional, y es que el euro se debilitó. Se debilitó un 7% contra el dólar, un 6% contra la libra, un 10% contra el renminbi. Claro, nosotros como inversores europeos, en nuestra inversión internacional, tuvimos una fuente de generación extra de retorno vía depreciación del euro. Bueno, pues me temo que este factor generador de rentabilidad tampoco podemos esperarle este año. Claro, esta parte final de la conferencia me está quedando un poco más sombría porque la bolsa va a subir menos, la deuda pública vamos a tener pérdidas y el euro seguramente tienda a apreciarse, con lo cual la diversificación internacional en nuestras carteras pues no nos va a aportar un plus de rentabilidad. Sí, y quiero llegar sobre eso, quiero llegar a que las rentabilidades de carteras mixtas entre el 2,5 y el 10% que se consiguió el pasado año, pues este año seguramente pues va a estar entre un 0, un 0,5 y un 3 o un 3,5, no más. Es verdad, va a haber menos inflación y en términos reales eso es un pequeño alivio, pero nos va a obligar a ser más activos en la gestión, a estar más oportunistas en la compra de renta fija, en la compra de renta, es decir, la gestión de las inversiones este año va a ser peor. El entorno macro es favorable, el entorno macro es expansivo, no tenemos demasiado miedo a los bancos centrales y especialmente al Banco Central Europeo, pero a la hora de anticipar la evolución de los mercados, sí tenemos que pensar que nuestras carteras se van a rentabilizar menos. Y que en el caso concreto del dólar euro, estamos ya a un nivel de sobrevaloración del dólar. Nuestras previsiones o nuestros niveles de equilibrio nos dicen que el dólar euro debería estar en la zona de 1,30 y sin embargo está cotizando en la zona de 1,12. El dólar está sobrevalorado, seguramente justificado porque la economía de Estados Unidos es mejor que la europea. La rentabilidad del capital de allí es más alta que la de aquí. El diferencial de tipos de interés allí, o los tipos allí son más altos que aquí. Sí, seguramente hay argumentos para pensar que el dólar tiene que estar sobrevalorado, pero tal vez no tanto. Y de ahí que nosotros pensemos que en este año el dólar debe tender a depreciarse contra el euro e irse hacia la zona pues de 1,18. Tal vez en la libra es donde puede haber algún poquito más de margen
de depreciación, alguna divisa un poco más exótica que nosotros tenemos comprada, pues las coronas noruegas ante ese, bueno, posición cíclica mejor, aupada por el precio del petróleo. Y por último, comentar el renminbi chino, ¿eh? Y esto es otras cosas un poco extrañas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos en carteras bonos emitidos en renminbi chinos, algo que seguramente era inimaginable hace 5 o 10 años, pero hoy es así, ¿eh? Uno no puede estar fuera de la segunda mayor economía del mundo, la China, y uno no puede estar fuera del segundo mayor mercado de bonos del mundo, el chino. Más si se da cuenta de que los tipos de interés en China son del orden del 3% y que su moneda está infravalorada, sin que exista los argumentos típicos que justifican una moneda infravalorada. ¿Déficit por cuenta corriente? Al revés. China tiene superávit por cuenta corriente. ¿Diferencial de inflación? Al revés. Hoy se ha publicado el dato de inflación de China y está en el 1,8%. Por lo tanto, bueno, argumentos todos ellos para pensar que tiene sentido tener renta fija china en carteras. Y alguno dirá, pero ¿qué me estás contando? ¿Me tengo que complicar la vida y tener en mi cartera bonos chinos en lugar de bonos españoles a 2 años? Bueno, es lo que tiene este mundo global, que genera oportunidades tal vez en economías y en mercados pues que hace un tiempo ni analizábamos ni seguíamos, pero que hoy generan una oportunidad. Hay nuestras previsiones de tipos de interés y de tipo de cambio, y por ajustarme un poco al tiempo, pues aquí termino. Muchas gracias y a vuestra disposición.